todos y muchas gracias por haber asistido, especialmente a los que han asistido puntualmente, ¿no? Perdón. Bueno, nada, vale. Como somos pocos y estamos en familia, era una pequeña ironía. Hoy tenemos la suerte de contar con Fran Alegre, que yo creo que casi todos los que estáis aquí, le conocéis. Algunos no le conocemos porque no llevamos tanto tiempo en León y no somos de aquí, pero bueno. Fran es un artista en el amplio sentido de la palabra. Es un poeta, tiene editados libros de poemas y poemarios, es músico y además es luthier, o al menos es artífice, ¿no? y artesano de instrumentos leoneses musicales. Y como él en alguna ocasión nos ha sugerido, casi mejor se presenta él mismo, ¿eh? Así que como tú quieras. Muchas gracias. Bueno, yo no sé si coger el micro o... No, si hablo un poco fuerte, se me oye. No hace falta ni siquiera. Vale. Se oye bien. Pues buenas tardes. Estoy encantado de que vinierais y sobre todo un poco sorprendido porque estoy acostumbrado a que no vaya nadie a las presentaciones del libro y puedo decir casi sin equivocarme que sería la presentación donde más gente hay que he tenido. Llevo un año más o menos presentando el libro. Bueno, ya me presentaron, soy músico y artesano y sí, de alguna manera escritor, sobre todo es eso, escritor en leonés, asturiano, como queramos llamar, hay un montón de variantes. Y siempre procuré ceñirme lo máximo en cuanto a lo que yo conocía de la variante más local. Yo soy de la zona al lado del Hospital de Órbigo, de Villarejo de Órbigo, y tengo trabajo de campo de encuestación de la gente mayor, tanto de música como de tema lingüístico, toponimia y cultura en general. Tengo 3 artículos también publicados etnográficos en la Academia de la Lengua Asturiana y este sería mi cuarto libro. Todo lo que he escrito es en asturleonés, de alguna manera por reivindicar lo nuestro, que no es mejor ni peor que otras culturas. Simplemente es como para darle la importancia que tiene, porque normalmente lo local, sobre todo aquí en León, siempre se ha tirado por tierra y bueno, también porque esa conexión con las palabras primeras de mi infancia y de mis paisanos me hacían conectar más con la emoción también. Tengo que decir que para mí la poesía es la expresión escrita de un callado grito. Es una excreción, es algo inevitable, es como el sudor o cuando uno se cae y sangra la herida. Yo, salvo quizá en 2 excepciones que curiosamente están en este libro, nunca me puse a escribir pues porque sí, sin razón alguna o con la única razón de expresar algo que no sentía, no. Siempre fue algo primero sufrido de alguna manera. De hecho, por eso siempre digo, cago en 10, pero ¿cómo otro libro? Cago en 10, pero bueno, no pararé ya con ganas de alguna manera de dejar a veces de sentir esas emociones que tuve para poder escribir lo que salió, lo que, vamos a decirlo así, esa sudoración espontánea. Bueno, habrá gente a lo mejor que me conoce más como músico y como luthier pues hago pues, más o menos todo tipo de instrumentos de viento, de cuerda y de percusión de tradición leonesa y bueno, los hago sonar, como yo digo. Eso de tocarlos ya es otra cosa. Este libro, La fin y otras cousas que van sele,
Bueno, tengo que decir que yo nunca escribo, nunca hago los libros de manera pues, temática, por un tema, ¿no? El amor, la existencia, ¿no? Mi poesía está muy ligada al misterio de la existencia, a las emociones, a la emoción del amor, a la relación con, pues en mi caso, pues con... también tengo algo de... De hecho, el siguiente libro ya tiene título sobre el amor y tal, ese sí que va a ser temático por una cuestión especial que contaré en su día, pero todos los poemas suelen tener algo que se refiere a la existencia. Y este libro, bueno, yo como persona estoy muy pegado también a la naturaleza, también tiene mucho sobre la naturaleza, sobre todo quizá ligado con la catástrofe también, es una temática ligada con la catástrofe, porque desde que era pequeño fui viendo localmente el apocalipsis y su lentitud y su agonía, lo cual en este libro, pues como yo digo, casi manca, ¿no? La fin y otras cosas que van serio, ¿no? El fin y otras cosas que van despacio. Antes explicaba a una amiga aquí en el público que uso vocabulario de todo el dominio lingüístico, no me ciño a lo de mi zona, aunque me ciño en la cuestión gramatical o formal a la variante de mi zona, pero uso vocabulario de todo el dominio. Sele, que no se da en León, la provincia de León, significa despacio. Las cosas que de alguna manera quisiéramos que fueran más deprisa, incluso ese fin que a veces, hablo de mi persona, quisiéramos que fuera más rápido, porque esa agonía también manca, ¿no? Y dentro de esa lentitud también hay cosas bellas que anhelamos y que intuimos que se pueden dar, tenemos la esperanza de que se den y que quisiéramos que vinieran más rápido de alguna manera. Por eso aquí en este libro se habla de catástrofes, de existencia, alguna relativización de sentimientos, y ese fin lo transformo en cambio. Es un libro de cambio, porque considero, quizá, como algún sabio dijo, que el cambio es lo único real. Posiblemente, no lo sabemos, pero dentro de todo lo que podemos considerar real, lo único quizá que sea con certeza real sea el cambio. Y desde el punto de vista de un ser humano como yo, quizá ligado a una sensibilidad concreta, es demasiado abrumador en cuanto al espacio y el tiempo, en cuanto a la rapidez del proceso, el cambio, que yo viví desde niño. En mi pueblo, pues como por ejemplo cortaban, no había concentración parcelaria, en la ribera pues una variedad de entre 15 y 20 tipos de árboles, más las herbáceas, más tal, y ver cómo alguien va con una pala, arranca un trozo de prado, la sebe, tal, lo junta todo, lo prende y pone chopos. Entonces todo eso poco a poco va marcando mi infancia, cómo los regueros se van contaminando, cómo yo intento comprar prados para salvarlos o coger plantas y llevarlas a otro sitio que tiene mi madre para salvarlas, a veces y casi siempre con poco éxito. Y entonces ver ese intento de salvar y esa pérdida es como que es abrumador y va reflejado en el libro. Pero eso voy a decir que es un libro de cambio, ¿no? Aunque yo a veces me refiero en la actualidad como la fealdad se extiende, voy a decir que es un cambio. Es un cambio que desde el punto de vista de un humano como yo, pues hay veces que me manca tanta rapidez y tanta, digamos,
preponderancia de la fealdad, o es mi visión personal. El primer poema fue el último del anterior libro, el libro Deixando el cuerpo. Era una declaración de intenciones, porque ya decía, no sé cuánto estoy durando aquí, ¿no? Dejando el cuerpo también como una manera de quizá aliviarme de los problemas mundanos. Entonces, ahí el último poema se llamaba Ye el Agora, es el ahora. Y ese poema pues describía un poco lo que es la realidad vista desde mi persona. Y creo que voy a empezar ya a recitar algunos poemas del libro, y lo haré, algunos, en algún poema sonará por debajo música de uno de los dos discos que tengo. Sí, voy a ir. Podéis dar, si queréis, todas las luces, porque igual cuando ande por aquí veo todas las que tengáis. Porque igual me muevo así un poco y tal, voy para acá y para allá. Y bueno, así, gracias. Y sí, esas también. ¿No tenemos más? Vale, perfecto. Desde la oscuridad, que es una cosa que, claro, los negacionistas y los de... Como decía, ostras, es que saco a veces a colación, por ejemplo, a un ilustre de la cultura como es Rajoy, y decía que andan por ahí unos tristes, ¿no? Y yo lo que digo es que hay que conocer la realidad para desde ahí construir y saber hacia dónde vamos y trabajar en la buena dirección. Entonces, desde la oscuridad suele verse la luz mejor, ¿no? Puedes ver desde lo oscuro, ves donde hay una pequeña luz y hacia dónde dirigir. Con toda esta relativización del cambio climático y todas estas cosas, pues, bueno. Voy a decir algunas palabras porque me dicen, no interrumpas el poema, me gusta apuntillar, porque me gusta además que la gente conozca el significado personal del poema. Y me gusta, a veces paro y digo, como hay palabras que igual no se entienden, pues las digo. Entonces las voy a decir, me voy a acostumbrar a decirlas antes, así no tengo que parar un poco el ritmo del poema. Au es donde. Au es donde. Agora, bueno, agora es ahora. Huergas es huellas. Yuenche es lejos. Xeitu es tipo. Yendes es lindes. Y la última palabra, puya, es subasta. Va a sonar el tema, un tema que está basado en La Peregrina, en un tema tradicional leonés. Los instrumentos son míos, hechos por mí, menos a lo mejor un sintetizador y tal. Y esto grabado en casa y eso, bueno. Se titula En el camino este tema. A ver qué tal suena. Llegue la hora où se descolocan los árboles en líneas rectas. La hora où está descolocado el asfalto encima de la tierra. La hora où están descolocadas las plantas en tiestos por tamaño. La hora où descolocados ladrillos de tierra endurecida o plástico levantan la ignorancia del hombre en paredes chanas, planteadas con la plomada de descolocar sueños. La hora où se descolocan las mesas, que ya no son fechas por carpinteiros, focicos fechos de brillos, na naturaleza artificial, son lisos, en sin textura acariciable. Aután las huergas de la vida vivida. La hora
ao se vuelve a descolocar el petroleiro plástico sobre las tetas confusas por 1000 confusos amasuñadas, los morros por 1000 frívolas besaos, los celebros por 1000 kilómetros duenxe del corazón o sobre los corazones, 1000 kilómetros duenxe de la sonrisa central. Y él agora se descolocan las especies humanas o de outro xeito, en llarga cola, perros con perros, cochos con cochos, brancos con brancos, hacia las extremadas llendes del amor. Agora se descolocan las palmeras en Suecia y en los olivos, au la nieve azulle de la nieve. Agora se descolocan los ríos acañalaos con formigón, amasado con todo el miedo del mundo a que sonría libre por donde siempre espice. Agora se descolocan a los que llaman yocos dentro de una caja, yuenxe de los que llaman cuerdos, que tienen descolocados los pensamientos, dirigidos a seguir la luz de la linterna de faros descolocados, que dende rascacielos dicen quién debe deixarse naufragar. Agora se descoloca el tiempo en segundos, el espacio en metros, pagando en puya uno y otro. Muchas gracias. Bueno. Dentro de este libro hay unos poemas, son unas comunicaciones con una moza donde yo relativizaba los sentimientos, porque como suelo hacer bien por miedo, bien por convencimiento, nunca por leer un montón de libros budistas o de filosofía oriental, sino, no lo sé exactamente por qué, como digo, por miedo o por alguna intuición que me dice que bueno, no sé, esto de los sentimientos, como van y vienen y tal, pues lo relativizo y dejo ahí una emoción que quizá me podía haber llevado a otra cuestión, a un acercamiento con una persona, pero en estos casos, estas cartas, como yo llamo cartas en las apavardas, ¿no? O sea, cartas cuando tú estás divagando con la mente, ¿no? Y que me llevan a relativizar sentimientos respecto a una moza que me decía, oye, vienes o voy a tocar en tal sitio, tal, y me convidaba a veces o tal, y bueno, a veces no solía ir, no, solo fui una vez, creo que una vez. Bueno, entonces en esta relativización de sentimientos, digamos que en este poema amo de mí mismo, confieso una emoción a esta chica, que en el mismo poema hablo de la niebla y hablo de que eso pasa, y entonces vuelvo como a una paz interior, a una realidad, y todo eso se serena y ya está. Bueno, ¿qué voy a hacer? O, no sé, no comento más. Amo de mí mismo. Amo de mí mismo, direi, perdón, voy a decir 4 palabras. Erro es error, al cuerdo es recuerdo, afluou es fluyó, y amuésase, muestra, se muestra. Amo de mí mesmo, direi, erro, o no, fecho y dicho. La ilusión al cuerdo de ti mesma antaño afluyó como fonte de nuevas. Tras la lluvia, ilusión que apalpamos
los cansados. Va a ser y será tras la mañana de nublina, mañana, tarde de paseo. Y tras dormido, la claridad amuésase y serena. Felicidad. A ver, aquí sí pasé dos. Ah, sí, claro. Bueno, si queréis decir algo, un comentario, lo que sea. Bueno, este es uno de los dos poemas quizá escritos por encargo. ¿Vos acordáis de aquello de la Plaza del Grano que por 4 perras lo hicieron y quedó tan bien? Lo de la Plaza del Grano, ¿os suena aquello? Bueno, pues yo estoy vinculado a varios movimientos también ecologistas y culturales y tal, y en este caso que yo estaba, ahora estoy en otras historias, también dando caña, pero estaba, colaboraba mucho más con Ecologistas en Acción, y Ángeles me dijo, oye, ¿por qué no haces un poema para el tema de la Plaza del Grano, que vamos a recitar allí poemas y tal? Y bueno, este poema se titula Recuperar la vista. Y se refiere en general a la destrucción de la esencia de un lugar y de la destrucción en general de cualquier belleza. Y bueno, pues así se refiere que desde ciertos pavimentos, desde ciertos ojos, no se puede ver, no se tiene sensibilidad, etcétera, y no se puede ver lo que se hace, ni nada, ¿no? Entonces, reyuma es luce o reluce, ¿no? Cascoxo es caracol, foi es fue, huellos es ojos, pescanciar es entender, Ayonxao es alejao, algamará es alcanzará y vegada es vez. Bueno, este tema que voy a poner es un tema mío, que no tiene ninguna influencia local, y se titula El secreto de la pelirroja de ojos oscuros. Ahí también hubo una influencia de una pelirroja que me hizo componer este tema, que no tiene ni ritmo ni nada, así un poco para los entendidos en música. Bueno. Recuperar la vista. La sensibilidad relluma por la súa ausencia. Nada nuevo bajo el sol, los enfermos en sin culpa. Eso creo. ¿Qué pavimento llevarán los corazones de los dedos que apuntan? Admitir la apocalipsis evita un poco de sufrimiento. Admitir lo inaceptable para el último cascoxo de un lugar convertiralo en escaecimiento, olvido. Allí por siempre estará alegre. La nada es mejor que el sufrimiento. Nos ya nos olvidamos de foi. Non lo creerán los sos huellos. Non hai huellos que vean desde ciertos pavimentos. Non tienen culpa de non ver, nin de non existir. Eso creo. Non hai huellos que vean desde ciertos pavimentos. Yo, de momento y siempre, contemplo en sin asombro como todo lo que manca cambia en poesía.
Contemplo sin asombro lo que manda y todo. Agora, y desde la asepsia natural de pescanciada, en sin ser de momento a facese pescanciar, nace de un proceso que se escacha allonxao de algunos, ya en sin mancor, la palabra. La palabra nada noma lo que se ve desde ciertos pavimentos. Pero comamos, bebamos, riamos, digamos palabras monumento, muchas, quiciabes nun ratín, d'una pouca de humildad, sean vistas desde ciertos pavimentos. Y humildad pongamos después de la ya puesta. No sabemos si las vacas tornarán a pisar los lugares este año. No sabemos si seguirán existiendo las vacas. Y no sabemos si todo huello algamará para conocer a Upisa. Y los pinchos en pie, no se sabe de qué clase, de alguna vegada, llegan profundo y provocan la sonrisa. Y de alguna vegada pueden recuperar a todos la vista. Los procesos para ello, quizás un misterio. Muchas gracias. A que no os asustéis que hay más hojas que poesías, ¿eh? Nada, queda ya poco. Este poema sí que reflejo aquí la belleza, lo uno con la existencia. Después de ver a una moza bailar, que me gustó el baile y la moza, que no le dije, bueno, sí, en este caso, a través de internet, que ya me costó, le dije algo, pero no me hizo caso. Porque yo eso de decir algo, no. Pero bueno, como está en internet, pues te escondes un poco y... Bueno, pero no. Entonces, papariella o gata. Papariella es una de las formas para decir mariposa, sobre todo en la zona, por ejemplo, Maragata y en otras zonas. Y gata es oruga, o sea, mariposa oruga, ¿no? Y ahí juego otra vez con el cambio y en la vida, ¿no? El cambio como a veces el movimiento y el cambio es aparente y otras veces la quietud también es aparente, ¿no? Entonces, aquí, en este permanente cambio de mariposa y oruga, voy a usar un tema que es el último del disco, que se titula El Sendero Locho, que es como un sendero en lo infinito, ¿no? Es como un bucle. Y... sí, a sitiar situar, amosao es mostrado, amechándose, mezclándose, deseo es deseo, entrugas es preguntas, güey es hoy, y ya está. Bueno, difícil a sitiar, el tiempo y la forma, el espacio y el tiempo no relativo que son, la quietud que sin embargo non lle quieta y el movimiento que a vegadas llena más aparente. Ser en forma de riego no cimeiro que baxa subiendo al mar na siguiente nube. A vegadas na forma non hai nada, outras vegadas hai amosao lo más fondo que se tiene.
esa papariella anda a rastro cual gata, y esa gata vola cual papariella amechándose en un tou que non termina de ser un en sin l'outro. Nel está escrito: non habrá esfuerzo con o en sin desello mellor en sin, porque lle en vano. Y sí, deixando ya las perdidas entrugas, la ya perdida casa, hasta huello. Nel baile de la vida escuerre como agua, corre como agua en sin desello, en sin remedio. Y lle, na súa tarde calma, tú, papariella. Bueno, eso que parecían pardales era yo. Pero bueno. Bueno, aquí va un poema chungo. Quedan, si os apetece, tres poemas. Estas dos voy a dejar, son más chungas y son del otro libro, que a veces los digo. Bueno. La existencia, la pérdida de belleza, la catástrofe y el dolor de la pérdida de la belleza, ¿no? Es algo natural, tampoco vamos a decir que no. Prendió el monte. No, nada tengo que decir. Cadáveres cernada agora, porque seres persistentes na súa equivocada forma de persistir, nel seu persistente ánimo de aquí corte a persistencia, por miedo a deixar de ser deixan, faciendo deixaos de ser. No mirar para atrás impedirá que me convierta no que atrás queda. Hacia lo etéreo, na nada que amuesa ese camino, poblalo el todo. Apoyá admitiré convencido las reglas del juego, que nos llevan al movimiento infinito de lo individuo eterno, nunca ha sido. Solo paso, solo fotogramas, nunca acordados, nunha exmemoria nunca acordada, que ahora pienso, y solo pienso y solo por eso debo existir el ratín ese. Un ratín que me llevará al que sigue a ser fumo. Fumo por alguien visto que pasará también a ser fumo. Ese electrón de aquel, ese elefante de aquel, ese rapaz de aquel, ese sabú de aquel. Y bueno, del cambio, antes, prestaríame pasar por ti, non siendo que lo próximo sea yo a años luz, universo de distancia. Antes de que deselle nun ser nada, tras desello para
parado y desesperado en largo tiempo en sin encuentro de un beijo. Por suerte, cerca allá de algún sitio que non sei como se llama, non deseo. Soy. Y siento. Y siendo. Solo siendo. Admito las reglas del juego. Admitiré el destino en sin destino. Admito que llegaré cerca y longe. Admitiré que sabré, que seré o que non lo sabré. Vuelo lixeiro como páxaro sin alas, etéreo. El cuerpo non amorda, non entristece. Deixo de saber o que soy. Deixo de saber. Afirmaré por curtio que lo individuo eterno en xamás fuera. Y sí, ye o fuera. Árbol, yo, ye o fuera. Quizá que no lo dije antes, y afuegue, ahogue. Me dijo que iba a tocar, en la cueva de Altamira. Quizá ves la emoción afuegue las cavernas. Cuando la noche era una prolongación del día, aún esos huellos se escuchaban perfecto el aliento dormido del bisonte. Allí andaré, entrando y saliendo del seu pecho, como partícula que soy del todo. Cedo es pronto. En algunas zonas ceu, por aquí más ceo se dice pronto. Xintaban, comían, lleoren, leyeron, escaecer, olvidar. Es el penúltimo, o sea, solo quedan dos. Parece que me estoy disculpando todo el tiempo porque es que, mira, ni siquiera estos son. Así que... Esto va aquí. Vale. Bueno, solo quedan dos poemas. Es que a veces digo, aguantar también a un poeta tiene que ser terrible. No sé qué tal lo lleváis. Lo vais aguantando, vale. Bueno, este poema fue el otro del encargo. Se celebraba en Beguellina un tema sobre la mujer, sobre Ciudad Juárez. Sabéis todo el tema allí del maltrato y de las muertes, ¿no? Es en todo el mundo, pero bueno, allí era exagerado, ¿no? Y seguramente que siga, no sé cómo va el tema. Pero bueno, me dijeron, oye, ¿quieres escribir algún poema sobre el tema de la violencia de género, la mujer? Tal? Y escribí un poema que se refiere, o sea, que pone el foco en el agresor, ¿no? En su posible pasado, ¿no? Y en cómo sus complejos, miedos, etcétera, pues bueno, no justifica nada, me refiero, pero que como que hacen que luego sea maltratador o etcétera. Entonces
un hombre que abusa y mata, ¿no? Aquí pongo que suene el tema Incertidumbre cierta. Así se titula el tema que va a sonar. Xintaban, comían, cedo es pronto, y lleoren es... No. Y como digo, pues un poco refiriéndose a la rendición. ¿Cuándo llega la rendición? ¿Antes de tiempo? ¿Y qué tipo de rendición y cómo llega? Las voces también son parte del tema. Cero. Muy cero. Quizás la rendición llegó antes de tiempo. Cero. Muy cero. Las demás garduñas non falaban a mesma lengua. Echaban as súas cagallas e el son mexo auxintaban. En xamás lle oren na lacura. En xamás lo que decían las ranas. En xamás escuchoren al profeta la realidad de la hora. En xamás aproboren el carné de padres y los sus rapaces tembloren, xintando el alimento que encallece, las manos y los huellos dado por los padres. Sabían los sus rapaces de momento cuál era la verdad, pero fue enturada. Humano, humaniego, lo humano que anima al conocimiento, lo que anima al amor, fue despreciado. Peor eso. Quizás por descuido, quizás por escaecer, que somos bestias que ñacen, medran, multiplícanse, aparentan, esporpóllanse y no quieren morrer, y la meten y se meten y la meten y se meten la pata y otras cosas sucias o limpias hasta que se vuelven sucias. Y olvidando el humanismo atropado, sacan las faltas de abrazos. Uy, esto sí que no lo dejo hacer. Aquí la aparece. Sacan las faltas de abrazos, sacan los complejos, las neuronas secas, el secaño del corazón deprendido. Sacan el son de garduña, perdonen las garduñas, faciendo la súa justicia con ellos, pegándose, pegando a la pared, pegando al perro, pegando al gato, pegando al chato, playando al perro, playando al gato, viviendo durmiendo, pisando iguales, dejando de ver iguales, durmiendo poco, pegándose, perdiendo los sesos, perdiéndose. Animales inhumanos siempre, pegándose a la mujer, pegando a los fillos, matando al que rebuñe, matando. El instinto ganó la guerra, creyóse un momentín más home, creyó aplicar justicia a la vida y furlando no los seus sesos, colgouse. Foi lo que era. Quizás la rendición non foi a modo e non redimió. Quizás la rendición llegó antes de tiempo. Cedo, muy cedo.
Bueno, y para acabar con buen sabor de boca, tengo poemas más duros, pero... ¿Qué pasa con...? Bueno, ante todo, muchas gracias por venir. Si a alguien le interesa algo de esto, traje de los temas que suenan ahí, están en un disco que hay ahí, a 8 euros, el libro actual de poesía a 15 y una obra de teatro que tengo ahí eran a 12. Pero lo otro está agotado. Tengo ahí, creo que son 4 libros, si no me equivoco, y están agotados. ¿Qué pasa con...? Bueno, algún comentario, alguna pregunta, alguna cosa por bajar un poco el ritmo. Nada, estáis muy serios, algunos se ríen. Si hubiera la capacidad de sentir, de ver, sería todo quizá mejor. Y a veces hay un anhelo en que me dice, me hace descargar en esta poesía y decir aquí, porque hay un intento de todos por hacernos comprender, ¿no?, por los demás y por comprender a los demás. Y en este poema, pues, si pudiera despescanciar la primavera, si pudierais tener esa sensibilidad para percibir la belleza, pues quizá esa belleza no se hubiera gestionado de esa manera, ¿no? Entonces, en este tema, ahora va a sonar, ya es el último poema que voy a recitar, el tema Flotando en el regatín de la enramada. Me imagino siempre aquellos regatos y ríos entre los árboles del país por los prados, y yo que me gusta mucho estar en el agua, sea invierno o verano, pero con esa temperatura buena, ni mucho calor ni mucho frío, en la que en un prado te entran ganas de dormirte, te entra el sueño, dejar que te lleve la corriente flotando boca arriba, eso, y viendo los árboles y tal. Ese es el tema que va a sonar. Si pudiera pescanciar la primavera, es el poema. Fuellas es hojas, solombra es sombra, liona es leona, beleños es venenos, y diluidos es derretidos o diluidos. Si pudiera despescanciar la primavera, amaos seres todos, odiaos y odiosos de esta calma. Si pudiera despescanciar la primavera, deixaríades botas sucias na casa y pisaríades con hollíos descalzos en revuelto suelo que seredes vivo, cada mover de abella a la hierba, cada llatir de savia prestosa, la vuesa lingua iría. Aquí, la última tierra primavera, nunca os importaría si pudiérades amar lo visto. Si pudiérades ver cómo la lluvia resbala en fuellas irremediables caeríades nese amor. Si pudiérades nada más el poder, el polen respirado por la rana, faeríamos fecundos. En xamás olvidaríades todo lo que sodes nel vueso sueño, si pudiérades pescanciar la primavera. Saldríades de la solombra, sabiéndovos también luz, y lo seríades nella. El amor
escribiríadeslo como en mayúsculas, como escriben las formigas los caminos, allenos totalmente al humano, y por ellas seríades transporteados como ellas a las ramas altas y a lo fondo. Y esa sola palabra pasanado os valdría, si pudiérades pescanciar la primavera, en todo estaríades. Sentados entre dellas, guiona y cordeira, fungos, piedras, seríades un y todo, y en xamás volver al odio de lo miedo, ni a los veleños de guerra. Xamás podríades. Saldríades de lo escondido, si pudiérades pescanciar la primavera. Ni xamás pisaríades más alto que nada sin esperar el turno a cuando toque, porque a todo lo que escuende esa última vosotros primavera, daríades culto y amor palpable. Ser, diluidos en ti, totalmente diluidos en ti y en todo. Acabó. Muchas gracias por venir y encantado de teneros como público y bueno, nada más. Si queréis alguna pregunta. Sí, es verdad que traje ahí un instrumento y quizá después de haber hablado tanto, porque yo no hablo nunca así en casa y tal, pero voy a intentar, quizá toco un tema con la zanfoña y lo canto. Un tema tradicional que pasó a mí a través de un disco bueno, de tradición tanto asturiana como en algunas zonas de León como laciana que se cantaba, y esta canción, con esto uno un poco podría decir lo humano y lo divino, ¿no? La creación personal con la creación también personal transmitida anónimamente y de manera, o sea, que no se conoce el autor y que tiene emoción. Me pongo aquí y ya lo hago así. No hace falta. Vamos a ver. Voy a cantar nada más ahí un par de estrofas o 4 y se acabó.
una flor en el campo floreciendo y había una flor en el campo floreciendo. Muchas gracias y para la próxima más. Muy bien. Gracias.